Bien, vamos a ver. Diagramas 3D, trabajo práctico número 6, quedan 2, son 8. Vamos que ya se pasó volando este cuatrimestre, cuarentena, así que, pero bueno, seguiremos. Ya queda poquito, a no aflojar ahora. Bien, diagramas 3D o diagramas en estructuras espaciales. A ver, acá obviamente en la ingeniería hoy en día, hoy en día no, siempre, los problemas en general son espaciales. Es muy raro tener problemas planos como los que vimos ahora, reales, ¿no? Problemas planos reales. Lo que se suele hacer, ¿se acuerdan que cuando vimos pórtico plano, yo le hablé de una nave industrial, que hablamos del reticulado, de cómo tomamos una rebanada de estudio de lo que es la nave industrial, y con eso simplificamos y hacemos un ejercicio, una estructura que es espacial, la simplificamos a un problema plano. Y se suele hacer eso, ¿no? Es algo que, que en la práctica se hace por simplicidad. Ahora bien, las estructuras en sí, la nave industrial, esta que yo le contaba, no es plana, no, tiene una tridimensionalidad. Entonces, si uno quiere analizar el problema de manera exacta o con más rigurosidad, tendría que hacer un modelo tridimensional de la estructura. Bien. Entonces lo que nosotros vamos a ver en esta clase, vamos a empezar a ver, son estructuras espaciales que obviamente tienen estructura en todas las direcciones, ¿no? En el espacio. No se queda limitado a un plano. Sin embargo, a veces quizás podemos meter esta estructura espacial en un plano, pero ¿qué va a pasar? Va a haber cargas que son perpendiculares a ese plano, por lo tanto me van a generar solicitaciones en un plano nuevo que hasta ahora no lo tuve en cuenta, que es el otro plano perpendicular a la superficie. Bien, imaginemos, acá yo pongo un par de ejemplos. Pongo un par de ejemplitos, pongo una lámpara, o una lámpara, o algo que vemos en la calle, ¿no? Que es un poste de luz con algunas ménsulas y que tiene un artefacto de luz en sus esquinas, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, veamos, si yo tengo que modelizar esto, quiero ver las condiciones de apoyo, el único apoyo que está teniendo es en la base. Y generalmente, para que eso esté en equilibrio, si tenemos un único apoyo, lo que necesitamos es que acá abajo esté empotrado, que no se pueda, porque ¿cuántos grados de libertad tiene esta estructura? Tiene 6, porque es una estructura espacial. Al tener 6 grados de libertad, yo necesito restringir los 6 grados de libertad y veo que en un poste de luz, el único lugar donde puedo restringir es en la base. Entonces no me queda otra que empotrar la base, de alguna manera. Obviamente, cómo se empotra, eso lo van a ver en otras materias, o en suelos o en cimentaciones, o otras materias, van a ver cómo lograr este empotramiento que hoy lo idealizamos, ¿no? De esta manera. ¿Qué ocurre? Bien, imagínense que usted tiene una lupa y obviamente vamos a hacerlo de burda manera, obviamente que esto no pesa tanto, pero vamos a suponer que la lámpara es un artefacto pesado. Por lo tanto, por la gravedad que esto tiene una fuerza P de peso, lo mismo del otro lado. La lámpara tiene un peso determinado. Bien, cargas que puede tener esto. Obviamente el poste va a tener un peso propio, que acá, en este lugar, quizá lo puedo simplificar como una carga distribuida en esta dirección, en la ménsula, y acá en esta dirección, y obviamente en la columna una carga distribuida
en su eje. Entonces con esto estoy representando las cargas gravitatorias que vienen a la estructura, ¿no? ¿Y qué otras cargas podemos tener? Y de la naturaleza, vamos a suponer que tengamos viento. El viento puede actuar en todas las direcciones. Puede actuar en una dirección así, así, ¿por qué no así? Digamos, el viento es una variable poco manejable, entonces no vamos a saber para qué dirección va a pegar, sino lo que vamos a hacer es suposiciones y lo que vamos a decir que puede pegar en todas las direcciones y lo que vamos a ir mencionando la estructura para el peor caso, ¿no? Así que supongamos que en este caso vamos a analizar solamente la dirección esta de viento, de wind. Obviamente este viento va a tener una aplicación de una carga debida a viento sobre el poste, sobre la columna del poste, donde lo puedo simplificar con una carga distribuida en esa dirección del viento, ¿no? Y lo mismo va a pasar en el poste, vamos a tener una carga distribuida también, en el poste, en viga, en esta ménsula, una carga distribuida así. Bien, ahí vemos una modelización de una estructura simple, donde ponemos en juego todas las cargas predominantes, o que elegimos que son predominantes, a la cual yo le voy a tener que calcular que en este trabajo práctico lo que vamos a hacer es calcular las solicitaciones debido a todas estas cargas. Bien. Imaginemos que estas solicitaciones lo van a generar, ya no es necesario que noten esto, ¿no? Obviamente. ¿Qué va a pasar? Va a haber flexiones, va a haber compresiones, va a haber corte, obviamente, y va a haber una nueva solicitación que le vamos a poner nombre propio, que es la torsión. ¿Qué es la torsión? Es la solicitación que de momento, pero momento donde su vector representativo está en el eje X, en el eje de las normales, ¿no? Lo que hace la torsión, imagínense, agárrense su brazo y traten de girar la muñeca de su brazo. Ahí están sintiendo su antebrazo, está sintiendo lo que es la torsión, está torsionando. Otro ejemplo, generalmente es verlo con el brazo, es esto de agarrar su brazo y tratar de girar la muñeca, y van a ver que su antebrazo está sintiendo un momento, pero que es coincidente con el eje de la barra, o del brazo en este caso, ¿no? Eso va a ocurrir, por ejemplo, cuando apliquemos viento en un lugar nomás. ¿Qué va a pasar con esta torre? Si yo lo veo en planta, veo el poste, veo las dos lucecitas, y le aplico un viento acá, o una carga distribuida, y lo que va a ocurrir es que el poste va a tratar de girar en esta dirección. Esta carga lo que está haciendo es haciendo girar alrededor de la columna. Por lo tanto, la columna está recibiendo esta torsión debido al viento. Fíjense, lo que está ocurriendo es el brazo o la ménsula esta que tiene la lámpara se está flexionando, es que es una flexión que ya vimos, si nosotros dibujamos el diagrama de momento de eso, y será algo por el estilo, algo así, ponele, en planta. Y esta flexión que es en este eje, para la columna, se va a convertir en una torsión, en un momento torsor, de lo que llamamos. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Bien.
Ahora, veamos otro ejemplo. Un cartel. Un cartel como el que vemos acá. De vuelta, a comparación de lo que vimos anterior, de este poste de luz, lo que vemos acá es que tenemos una mayor superficie expuesta ¿a quién? Al viento. Por lo tanto, la carga de viento sobre esto es mucho mayor que en el caso del poste. ¿Por qué? Porque el poste, lo que tenemos contra el poste son secciones chicas expuestas al viento y además tiene una forma circular, por lo tanto es una forma medio aerodinámica, entonces el viento no va a pegar con tanta fuerza en una sección chica y circular que lo que puede hacer con una sección plana y grande, digamos. Si ustedes se paran en un lugar de mucho viento con un cartel, van a ver que se lo va a llevar puesto. Si se paran ustedes, quizás no, por la aerodinámica que tienen, por la poca superficie, no se puede, la acción del viento no es predominante. Fíjense casos que ocurre, que han visto carteles tirados por viento. Es algo común, en este caso no sé qué habrá fallado, pero es muy posible, por lo que se ve acá, lo sano que está toda la estructura, salvo que el apoyo, salvo esto, el empotramiento, de vuelta, porque este es el único lugar donde lo puedo agarrar al cartel es en la tierra. Entonces sí o sí tiene que estar empotrado ahí. Y bueno, y acá aparece que el ingeniero que calculó esto le erró bastante fiero al empotramiento, o quizás no le erró tan fiero, pero es un cartel que está diseñado para una cierta carga de viento, y la verdad vino un viento que hoy en día con el cambio climático estamos viendo fenómenos meteorológicos mucho más intensos de los que se conocen, ¿no? Los que son habituales. Cada vez hay vientos más fuertes en cortos periodos de tiempo que quizás hoy en día ya se están teniendo en cuenta en los reglamentos nuevos para evitar estos problemas, ¿no? Y otro ejemplo de una estructura espacial, vemos acá abajo el puente grúa. ¿Se acuerdan cuando yo le hablé de esto? No sé si tienen mucha memoria ustedes, pero yo le hablé de lo que era la nave industrial, que era un techito, donde nosotros poníamos unas vigas en los extremos de la nave. Estas vigas eran las vigas portagrúa, o tienen nombre, digamos, y lo que hacíamos rodar sobre estas vigas, o estas vías, era una estructura, que la llamamos puente grúa, o sea, que tiene unas rueditas que ruedan sobre estas vigas T que hacen de riel en sí, y acá tenían un gancho, por lo cual podían cargar cualquier tipo de carga y llevarla a cualquier lugar de toda la planta en 3D, supongamos que es algo así, es una planta muy grande, y entonces pueden llevar carga en una dirección a lo largo de toda la planta y también la pueden distribuir en la otra dirección. Bien, entonces acá vemos una materialización de este puente grúa. Fíjense, acá vemos, acá están las rueditas, lo que hablábamos, acá se puede desplazar en esta dirección, lo mismo ocurre del otro lado, y después vemos este aparatejo acá, aplicado sobre las dos vigotas, estas vigas que están acá, y este aparatejo ahí con rueditas también, acá rueditas, rueditas, lo que hace es permite un traslado en la otra dirección, en esta dirección transversal. Bien. ¿Por qué se presenta esto? Porque el trabajo quizás del civil, en este caso, sería el dimensionamiento de esta viga. De esa viga, a la cual en corte la veo así, en grandes dimensiones, que es medio grueso, no salió eso. A esa viga yo la veo así. Y cargas voy a tener, obviamente, ya voy a
voy a ir a un modelo 3D, voy a dibujar mi ala superior, ahí, y cuando apoye el puente grúa por ejemplo, analizo una pata, va a tener una carga vertical, va a tener una carga de frenado o en la dirección de la viga, y va a tener una carga perpendicular a la viga. Entonces, esto me va a generar, recuerden que esto lo tengo que reducir al eje de la viga, esto me van a generar en una sección de la viga T, me va a generar muchas solicitaciones, o las 6 solicitaciones que van a ser el corte en una dirección y en otra, el momento en una dirección y en otra, el normal, y me va a generar lo que se llama el momento torsor. O sea, vamos a tener 6 solicitaciones que analizar. Bueno, lejos de estos ejemplos prácticos, vamos a ir ya a los numerillos, o vamos a ir al problema en sí. Bien, acá lo que les estoy mostrando en esta filmina es un poquito de las solicitaciones que le hablaba. Esto del esfuerzo axil, de la tracción y la compresión, el estiramiento, el acortamiento de una viga. Después vamos a tener lo que llamamos la flexión, que hasta ahora nosotros la llamamos un M general, era un M único, no teníamos en cuenta que puede haber momento en la otra dirección. En una dirección, por ejemplo, nosotros el que dibujamos era un MI, el momento en I, o sea, porque su vector representativo estaba en el eje Y. Ahora también va a haber un momento en Z, entonces su vector representativo está en Z, por lo tanto lo tengo que dibujar en un plano que es perpendicular al plano de la hoja. Bien, el corte, nosotros hasta ahora dibujamos el corte en Z, en las Zetas, en la vertical, pero también va a existir un corte, ¿en qué dirección? En la saliente, en la Y. Y otra cosita que nosotros no teníamos en cuenta es esto, acá se ve bien el gráfico, la torsión, lo que les estoy hablando, de aplicar estos dos momentos, donde su eje representativo de momento coincide con el eje de la barra y genera esta torsión. Entonces acá aparecen los 6 esfuerzos. 1 de torsión, 2 de corte, 1 de torsión, 2 de corte, 2 de momento y un esfuerzo axil. Tenemos las 6 solicitaciones en el espacio. De vuelta, acá vamos a volver a la terna, vamos a poner una terna local, derecha, que es la que usamos hasta ahora, XZ, nosotros el XZ lo utilizábamos y el Y no lo representamos, ahora sí lo vamos a representar. Y la cara positiva, si hago un corte, va a ser lo que tengo a la izquierda. Igual acá vamos a ver que va a ser distinto el trabajo de entender lo que es la izquierda y qué es la derecha, o sea, no es tan directo como lo vimos en el plano. Otra cosita que suelen preguntar en los finales es, ¿por qué momento torsor no hay en estructuras planas? Y el momento torsor, fíjense que solamente va a estar generado por cargas que están fuera del plano. Entonces, si vos pones una carga fuera del plano, el problema deja de ser plano. Entonces, cuando nosotros en estructuras planas veíamos que en un pórtico cualquiera nosotros tenemos cargas todas en el plano, entonces en este caso no aparece torsión. Pero ¿qué ocurre si ahora yo lo miro de manera tridimensional y sí aplico una carga en la otra, no sé si en esa dirección o vamos a ver un ejemplo más feliz. En vez, si yo ahora tengo una estructura que es 3D, como puede ser esto es plano, o sea, está en un mismo plano, es una L, pero ahora la carga no está en ese plano. Esto está en un plano y esto está en otro, la estructura, lo rosado está en otro plano. Entonces esto me va a generar un momento respecto a esta vertical que va a ser torsor. Entonces, ¿por qué en un pórtico plano no hay momento torsor? Y porque todas las cargas están contenidas en el plano.
Si vos tenés una carga que no está contenida en el plano, ahí quizás aparece el momento torsor, por ende deja de ser plano el problema, porque las cargas no estarían todas contenidas en un plano. Bien. Bueno, acá se ven un poquito los esfuerzos en verdadero signo. Fíjense que el n coincide con el x, el momento, el vector representativo. Ahora en 3D no vamos a trabajar con este dibujito, porque es medio bardo trabajar con eso. Porque una no puede pone el momento acá así, y en este lo tienen que poner así, y en el otro lo tienen que poner así. Digamos, termina trabajar con estos dibujitos de momento que trabajamos hasta ahora, es medio bardo, es bastante bardo. Entonces lo que vamos a hacer, en vez de trabajar con esto, vamos a trabajar con el vector representativo. Acuérdense que el vector representativo era, yo tengo el momento, eso, si hago mi terna derecha, es mi dedo pulgar apunta hacia arriba, por lo tanto, en vez de poner esto, lo que voy a poner es el vector representativo del momento, y lo que le voy a hacer son dos flechitas, entonces ya lo reconozco como momento. Entonces, fíjense, acá está el MT, o también llamado MX, depende. MT por torsor, o MX por ser el momento que tiene la dirección de X. Después tenemos el corte en Y, y un momento en Y, y tenemos el corte en Z, y un momento en Z. Entonces, ahí aparecen las 6 solicitaciones. El concepto es el mismo, es reducir el sistema al baricentro de la sección, descomponer en los ejes de la terna local, y medir su verdadero signo en la cara positiva. O sea, el razonamiento que para encontrar las solicitaciones internas en una estructura 3D es el mismo del plano, no más que acá se suman otras solicitaciones debido a la tridimensionalidad del problema. Bien. Entonces, yo creo que en este tema hay dos cosas que van a tener que tener en cuenta. Una, dibujo, dibujar bien, saber dibujar en 3 dimensiones, y ser ordenados. Tener mucho orden, tener mucha... ¿cómo sería? Estoy buscando la palabra para decirlo. Tener una secuencia de trabajo ordenada y no andar cambiándola cada rato. Porque eso si ustedes cambian a mitad de camino, le va a generar problemas. En rigor, esto de las ternas locales, si Roberto creo que me va a dar una clase, y voy a estar un martes con ustedes, donde le voy a explicar un poquito sobre un programa de cálculo, y ahí vamos a volver sobre las ternas locales. Los programas de cálculo, generalmente, todos los diagramas los dibuja en unas ternas locales que son coincidentes con los ejes de las barras, que llama 1, 2 y 3. Entonces no confunde tanto con la terna global. Para mí una de las cosas, por eso acá lo pongo en rojo a la terna global y en azul las ternas locales. A pesar de tener la misma nomenclatura X y Z, tanto las globales como las locales, son distintas, no tienen nada que ver. En rigor, la global, la terna roja, lo que nos permite es ubicar la geometría general. Este punto está en la coordenada Z igual a 10, este punto está en la coordenada Y igual a 5, Z igual a 10 y X igual a 0, este punto está en tal coordenada, o sea, nos permite ubicar geométricamente la estructura. Las ternas locales no hacen eso. La terna local analiza el eje de la barra, analiza lo que ocurre localmente solamente en este eje de la barra de acuerdo a una dirección. Y fíjense que por cada dirección que yo tengo de barra, estoy poniendo una terna local. Entonces voy a elegir una terna local para cada dirección que tengo de barra. Acá elijo 3.
En este caso elijo 3 también, porque tengo una dirección así, después tengo otro tramo que es así, y un tercer tramo que es así, 3 ternas locales. En cambio acá yo elijo una terna local, o 2 ternas locales, porque tengo un tramo vertical y un tramo horizontal. Entonces elijo 2 ternas locales. Entonces cada terna local va a tener que estar coincidiendo con su eje. Ahora, fíjense, acá le hice un dibujito para que empiecen a trabajar la perspectiva. Yo lo que utilizo es esta perspectiva, y ahora en la próxima filmina la vamos a ver. Entonces, uno teniendo este cubo elemental dibujado en la cabeza, uno sabe que si tira cualquier línea paralela a esta arista, va a encontrar esta dirección, por ejemplo, esta dirección, esta dirección, esta dirección, la dirección de X. Si uno tira líneas paralelas a esta arista, lo que va a encontrar va a ser esta dirección, las Z de estas, y si tira una paralela a la otra arista, a esta, vamos a encontrar esto, esto, esto y esto, por ejemplo. Entonces fíjense cómo a partir de este cubo elemental y de sus aristas, entenderlas, yo puedo encasillar todo el problema dentro de este cubo elemental y empezar a tirar paralelas a este cubo elemental o a esta terna global que estoy eligiendo. Entonces yo voy a poder empezar a dibujar los diagramas o la geometría, principalmente en primer lugar la geometría, dibujar esto en una escala correspondiente o en una perspectiva bien hecha, digamos, le va a permitir a ustedes llegar a mejores resultados. Porque una de las cosas que para mí que los complica es que entender el problema geométrico y dibujar la geometría, y es difícil, y si no tienen el lápiz o la imaginación, acá hay que usar mucho la imaginación, se le complica bastante este tema. Y con respecto a las ternitas locales, fíjense una cosa. Esto obviamente, fíjense que siempre estoy empotrando la estructura, porque en general nosotros practicamos con esto, no es que siempre es así. O sea, una estructura espacial puede tener articulaciones, y lo van a ver más adelante, ¿no? Queremos generarle un quilombo de conocimiento en esta materia, entonces lo que vamos a hacer es explicarle las generalidades de una estructura 3D, y después más adelante ustedes van a tener la posibilidad de analizar qué ocurre si hay articulaciones, si hay mecanismos en el medio, pero bueno, el concepto de la terna local y el dibujo de diagramas no cambia mucho. Entonces, generalmente nosotros vamos a ver estructuras que están empotradas en uno de sus extremos, y el otro está libre. Entonces, para este tipo de estructura, fíjense, lo que yo hago, esto no significa que sea siempre así, es el X, me paro siempre en la parte que termina. Por ejemplo, vamos a empezar, perdón, con esta. Que esta es la más sencilla, tiene 2. Me paro en el final de la estructura. ¿Y qué hago? El X lo apunto con el eje de la barra que quiero analizar. Por ejemplo, esta. Entonces yo al X yo ya lo fijé. Yo quiero que el X esté en esa dirección, porque quiero que vaya en la dirección saliente. ¿Para qué? Para que yo, por ejemplo, si tengo una carga de esta magnitud, que yo ya sé que me está comprimiendo a esta barra, entonces, fíjense, como ya sé que me está comprimiendo, yo ahí ya veo que es contraria a X, por lo tanto es negativa, y compresión negativa es algo que estamos buscando. Entonces, al X yo lo voy a ubicar, fíjense, en todos los casos, a partir del punto final de la estructura, lo ubico en la dirección del eje de esa barra final, y con el X apuntando hacia afuera.
saliente a la barra, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Me queda el I y me queda el Z. Fíjense que de esta posición X yo tengo todo, en realidad tendría como 1, 2, 3, 4 posiciones posibles, porque yo lo voy rotando a X, a Y, a Z alrededor del eje X, y yo puedo obtener varias posiciones de Y y Z, ¿no? Entonces acá viene un tema de, ¿qué hago? ¿Cómo convengo esto, no? Y lo que yo hago siempre es como, bueno, elijo el Z, es una posibilidad, repito, elijo el Z que sea perpendicular a la barra. Fíjense que elijo el Z que sea perpendicular a la barra. Elijo el Z para que sea perpendicular a la barra. Ahora, eso siempre va así, en realidad siempre va a ser perpendicular a la barra. Lo que estoy eligiendo acá es el Z, en estos dos casos, acá lo estoy eligiendo hacia abajo, y en este caso lo estoy eligiendo también como un hacia abajo, pero sería, si das vuelta al problema, estamos en la misma. Y obviamente, una vez que posicionas el Z, podrías posicionar el Y. ¿Por qué? Porque sabes que X por Y te tiene que dar Z. Entonces, creo que la posición de la primer terna local es la más importante, porque ahora vamos a ver que una vez que ya definí la primer terna local, lo que voy a seguir haciendo es, con el mismo criterio, de acuerdo a la estructura, voy a definir las otras ternas locales. Entonces, defino esta terna como el X saliente, el Y perpendicular, y el Z, el Y perpendicular en esta dirección y el Z en la otra dirección. Y ahora, ¿cómo va a ser la terna local en la barra, en el otro sentido? Lo que voy a mantener va a ser el X. Imagínense que vengo con esa terna y la giro, siempre manteniendo el X saliente, ¿no? Y fíjense, si yo giro, agarren sus tres dedos, agarren tres dedos y pónganle X, Y Z, o sea, fíjense, si yo pongo al pulgar le pongo X, a mi índice le pongo Z, y al otro dedo, que no, el del medio, le pongo Z. Entonces ahora llego al nodo, y lo que voy a hacer es girar esa terna local, y fíjense que el X me queda saliente, el Z, el del medio, me queda hacia abajo, y el Y sigue en la misma posición. ¿Se ve? Ok. Fíjense, vamos a este caso. En este caso yo tengo de vuelta el X con el pulgar, el Y con el índice y el Z con el del medio. Llego al extremo, a este extremo, y lo que voy a hacer es girar en esta dirección, y fíjense, si yo vengo con esta terna y la giro, me queda el X saliente, el Y se mantiene horizontal y el Z hacia abajo. Y ahora llego al otro nodo, y acá tengo que haber un cambio de dirección, y giro la terna, y me queda el X siempre coincidente con la barra, el Y me queda en la misma posición, y el Z me queda, sería viniendo para acá. Se ve, o sea, es una manera de ir viendo, manteniendo una constancia de ir recorriendo la estructura de manera ordenada. Y vamos al último caso, donde yo acá elijo otro criterio, elijo que el X saliente, el Z hacia abajo y el Y entrante al plano, y fíjense, llego al nodo, y lo que hago es girar, y me queda el X para arriba, el Z me queda de manera horizontal, y el Y entrante al plano,
y llego voy hacia abajo, y tengo que girar de vuelta la terna para llegar al empotramiento, y fíjense, el X me queda en el sentido de la barra, el Z me queda para arriba, y el I me queda hacia adentro. Y fíjense que ahí recorro la estructura de una manera ordenada. Bien, esto es orden. Esto es el orden y la convención. Cuando vean algún programa de cálculo van a ver que las ternas locales las pone donde se le antoje. La verdad es esa. Yo nunca encontré una manera de, por lo menos los programas de cálculo que utilizo, a veces me llama la atención cómo elige la terna local. Pero van a ver que cualquier problema que carguen, tienen que prestar atención qué ternas locales se están utilizando. ¿Para qué? Para leer la información que le da el programa, leerlos en la terna local que le está dando, que está eligiendo el programa para dar esos datos. Es como un ida y vuelta, o sea, y ustedes en los ejercicios siempre van a tener que poner las ternas locales, porque si ustedes no ponen las ternas locales y hacen los diagramas, nosotros no podemos interpretar si lo que están poniendo en el diagrama es coincidente con las ternas locales adoptadas. Entonces van a ver que en exámenes le van a dar ternas locales directamente, y ustedes van a tener que adoptar esa, o las van a tener que suponer, pero siempre bien indicadas, para que nosotros entendamos que los diagramas están dibujados en base a esa terna. Bien. ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Se entiende? ¿Vienen bien? Hay muchos que hicieron dibujo técnico. ¿Hay alguien que no sepa dibujo técnico? Diga, che, yo soy malo dibujando, que lo reconozca. Yo estuve en la secundaria. David dice que bueno, yo tuve en la secundaria, yo soy técnico electromecánico, no sé si le conté alguna vez. Por lo tanto, dibujo técnico fue una de las cosas que más me gustaba. Y bueno, nunca tuve problemas con esa disciplina. Y bueno, hoy en día también me dedico al dibujo de estructuras, así que es algún campo que manejo. Es algo que está bueno ir aprendiéndolo, pues yo lo encuentro divertido, depende de cada uno, ¿no? Pero es bueno porque van a ver que en este tema el dibujo es muy importante, porque si no le quedan horribles los gráficos. Bien. Veamos, sigamos. Bien, lo que vamos a ver ahora, después de haber elegido las ternas locales, convenientemente, lo que vamos a hacer es definir una metodología de trabajo. Yo esto lo enseñé justamente en el verano, que hicimos el curso de verano, este tema lo di, y no era algún tema que yo estaba acostumbrado a dar antes. Entonces entendí o entiendo que los diagramas 3D necesitan una metodología de trabajo. Porque si vos no cumplís con la metodología, te termina confundiendo y no termina de cerrarte el tema. Entonces, ¿cuál es la metodología de trabajo que yo considero que está buena? Es la siguiente. Es el armado de la tabla. Acuérdense de los 3 ejercicios que vimos anterior, que no tienen cargas, obviamente, que eso, bueno, va a depender también un poquito depende este método, depende si hay cargas raras o no en algunos lugares.
lo que hacemos es a la estructura reconocer puntos de trabajo o estaciones, o vamos a decirle puntos, en este caso, puntos A, B, C, D, E, F, lo que sean, o estaciones donde yo me voy a parar, voy a calcular mis solicitaciones en ese punto, de acuerdo, lo voy a medir en las ternas locales adoptadas, y después me voy a armar esta tablita. Una vez que tenga armada mi tablita, voy a ir a los diagramas y va a ser mucho más sencillo dibujarlos. Bien. Supongamos que vamos a hacer suposiciones acá. Yo, en este ejercicio del primero, elijo el inicio, el A, antes de llegar al nodo, el B, el C pasando el nodo, y el D llegando antes de llegar al empotramiento. Bien, la diferencia entre B y C es que en B yo voy a utilizar esta terna local, y en C voy a utilizar esta terna local para medir mis solicitaciones. Entonces, ¿a qué va eso? Supongamos que tengamos una carga así, acá, una carga así, y una carga así. Vamos a ponerle valores, que esta sea 2, esta 3, y esta 4. Bien. Entonces, voy a mi tablita. Tengo que llenar. Bien. Estoy en el punto A, primer fila. ¿Qué hago? ¿Qué fuerzas tengo cuando me paro en el punto A? Y tengo estas 3 fuerzas que están acá. Recuerden que nosotros lo que hacemos es cortamos la estructura, y este lado sería donde vamos a poner nuestra terna local, que es nuestra cara positiva, y en este lado nuestra cara negativa. Cortamos la estructura, y en este lado, del lado izquierdo, tenemos la cara positiva, y de este lado la cara negativa. Entonces, si yo corto la estructura un cachito después de las fuerzas en el punto A, lo que va a pasar es que yo voy a tener que medir esto, que es mi resultante, que es lo mismo que hacíamos en el plano. Cortaba, calculaba mi resultante de todo lo que estaba a la derecha, en el caso del plano. En este caso voy a cortar y calcular el resultante de todo lo que está abajo de A, y obtengo la resultante y la mido en mi terna local adoptada. Por ende, en este caso, Nx, o sea, la fuerza en dirección del X, es 3, y es positiva. Por lo tanto, acá vengo y me pongo más 3. La QI, el corte en I, o la fuerza horizontal en I, fíjense que es 4 y también es positiva. Entonces vengo acá y me pongo 4. Y después, por ejemplo, me voy a la QZ, o a la fuerza horizontal Z, y fíjense que tengo 2, pero medido en mi terna local es negativa. Por lo tanto, acá tengo menos 2. Y momentos, y una. Si me estoy cortando un cachito después de las fuerzas, todavía no desarrolló un brazo suficiente para que me genere un momento. Por lo tanto, en este caso son todas nulas. Son todos nulos los momentos. 0, 0, 0. Bien. A ver. Borrador. Vamos a borrar este. Ahí. Bueno, vamos a ir al punto B. El punto B, fijémonos. En el punto B, yo tengo que calcular la sumatoria de fuerzas en X hasta B. Como no tengo otra carga, sigue siendo 3. Y midiendo que, como estoy en B, que todavía pertenece a la barra vertical, mido con esta terna local. Por lo tanto, ahí lo que voy a hacer es, en B voy a tener Nx igual a 3. No hay variación. ¿Por qué? Porque no hay ninguna carga en X que me varíe. Lo mismo va a pasar en Y y en Z.
no hay carga, no tengo una carga acá que me hace cambiar el signo o sumarle o restarle fuerzas en X, en Y, en Z. Por lo tanto, el QI y el QZ se va a mantener constante hasta el punto B. Esto va a ser más 4 y esto va a ser menos 2. Con respecto a los momentos, acá ya tengo un brazo de palanca. Vamos a suponer que esta altura valga 2 metros. Por lo tanto, fijemos, momento en X, un X que es coincidente con este eje. ¿Qué fuerzas me hacen momento respecto al X? Ninguna. ¿Por qué? Porque 3 coincide, 2 y 4 cortan el eje X. Por lo tanto, hasta en el punto B, o en la sección B, el MX es 0. Bien, vamos al MI. Momento cuyo vector representativo esté en la dirección Y. Sería, ¿quién me hace momento en Y? Fíjense, respecto a B, ¿no? 4 coincide con Y, por lo tanto, no me hace momento en Y. 3 corta Y, por lo tanto, no me hace momento. Pero la que me hace momento es 2, y fíjense que 2 por 2 metros me da 4. Y agarren desde B el momento respecto de 2, de 2 respecto de B, me da 4 y en la dirección Y positiva. Entonces acá venimos a la tablita y ponemos 4. Y el Z, el MZ, fíjense, momento en Z respecto de B, 3 no me hace momento porque corta el eje Z. 2 es paralela al Z. Y 4 sí me hace momento, y fíjense que 4 por 2, 8, y el signo sería, de respecto de B, sería un signo positivo respecto al Z. Entonces vengo acá y le pongo un más 8. Bien, seguimos. Vamos al punto C. Bien, en el punto C, lo que voy a hacer de vuelta, voy a calcular, a pararme un cachito después de esto, voy a calcular todo lo que es resultante de lo que está por debajo. ¿Pero qué? ¿Qué diferencia con lo anterior? Que ahora lo voy a medir en esta terna que está para la barra horizontal. Por lo tanto, ahí lo que voy a hacer es calcular todo, pero midiéndolo en esta terna. Empecemos. C, respecto de C, sumatoria de fuerzas en X, de todo esto, ¿cuánto es? Esta está en Y, esta está en Z, y esta está en X. Es 2 acá. Y fíjense, respecto a este X es positiva, más 2. Después, sumatoria de fuerzas en Y, de todo lo que está acá, la única que está en Y es 4, y respecto a esta terna es positiva, más 4. Después, en Z, sumatoria de fuerzas en Z, la única que está en Z es 3, y respecto a mi terna es positiva, más 3. Ahora, respecto al punto, en la sección C que me estoy parando con esa terna, vamos a ver los momentos. Momento respecto al eje X, que pasa por C. Un eje X es este eje X, que coincide con la barra horizontal. Bien, veamos. 3 corta ese eje X. 2 es paralela al eje X. Pero 4 sí me está haciendo momento. Entonces 4 por 2, 8, y fíjense que el momento respecto de C me da negativo 4 por 2, 8 en X, me da negativo para mi X nuevo, para mi terna local que estoy analizando en la barra horizontal. Entonces me queda que MX vale menos 8. MI, respecto a un eje Y que pasa por la sección C, un eje así sería, fijémonos, 4 es paralela, 3 corta el eje Y ese, la única que me hace momento es 2.
2 por 2, 4, y respecto al punto C, ese momento es positivo medido en este I. Entonces me queda más 4 acá. Y por último el MZ, que es el momento en esta dirección, pero respecto al punto C, fíjense que 3 coincide con Z, 2 corta Z y 4 corta Z. Por lo tanto, acá es 0. Bien, vamos al último, al D, y vemos lo siguiente. Ahora me paro en este cachito antes de llegar al empotramiento y de vuelta, estoy en la barra horizontal, me tengo que fijar en esta terna. Por lo tanto, vamos. Sumatoria de fuerzas en X de todo lo que está de acá para allá, sería todo esto. Vemos que es la misma que venimos, más 2 acá, más 4, más 3. Veamos, sumatoria de momento respecto al eje X, pasante en el punto D. El MX sigue siendo el mismo, menos 8. ¿Por qué? Porque si, fíjense, el X no cambió su posición. Por lo tanto, la única que me sigue haciendo momento respecto de X sigue siendo 4 por 2, 8. Y medido en esta terna local es negativo. El MI, para un eje pasante por D, pero en esta dirección, ahí tenemos 4 es paralela. Ahora sí me hace 2 y 3 me hacen momento en I. Fíjense, me queda 2 por 2, positivo, 4 positivo, y 3 me hace un momento negativo que es igual a, hay que ver cuánto vale esta distancia. Supongamos que lo hacemos de 3 metros. Entonces me queda 2 por 2 positivo, 4, menos 3 por 3, 9. Entonces 4 positivo menos 9 me da menos 5. Y por último, el MZ, un eje Z pasante por D en esta dirección, fijémonos, 3 es paralela, 4 sí me hace momento, y 2 no me hace momento porque corta el eje Z en algún momento. Entonces el MZ, la única que me hace momento es 4, ¿con cuánto? Con 2 metros de brazo de palanca y es negativo. Por lo tanto el MZ vale 4 por 2, no, perdón, el MZ vale 3 por 4, 3 por 4, y es negativo, fíjense, 3 por 4 me da positivo, perdón, 12 positivo, más 12, porque tengo que hacer, esta no me hace momento porque corta al eje X, al Z, esta es paralela, 3 es paralela al Z, y 4 me hace 3 por 4, 12, y un momento en la dirección de Z positivo. Bien, armamos nuestra tabla. Este era un ejemplo, por eso ni lo escribí en la filmina, porque se me ocurrió ahora de hablarlo. Obviamente el procedimiento siempre es el mismo, se lo hice para que vayan viendo de qué trata este procedimiento, de armar esta tabla. Entonces, una vez elegidas las ternas locales, tenemos que hacer esto de la tablita para esta metodología. Y van a ver que si eligen bien los puntos y hacen bien la tabla, y más lo que vamos a ver ahora, que son reglas de dibujo o convenciones de dibujo, ya pueden ir a los diagramas y le va a salir sencillo, no tienen que pensar tanto. Bien.
vamos a ver un poquito de representación. Esto es lo que le decía al dibujo técnico. Fíjense acá, a la izquierda tengo perspectivas, distintas perspectivas. No sé si algo saben de dibujo técnico, pero lo que tenemos acá son los F1 y F2, que se llaman los puntos de fuga. Entonces, después tenemos la LH, que es la línea de horizonte, y la línea de tierra, que sería el punto de la tierra, el cero. De acuerdo a uno, como va variando la posición de la línea de tierra con respecto a la horizontal, o la línea de horizonte, y obviamente si puede acortar o alargar los focos, las perspectivas van a ir cambiando. Fíjense que acá el mismo cubo, variando la línea de tierra, porque lo que hace va subiendo la línea de tierra, acá en este caso es coincidente, en este caso, y fíjense que este plano parece como que está apoyado, me da la sensación de que yo estoy viendo el piso, mis ojos, acá está la vista de rana, esto que estoy viendo el piso, después acá si se pasa la línea de tierra más arriba, estoy como mirando algo, un piso transparente. Estos son los trabajos de perspectiva. Obviamente que esto lo usan más los arquitectos. Nosotros no hacemos dibujos arquitectónicos, pero nos sirve para entender quizás alguna geometría media complicada, nos puede servir para dibujarlo. Igualmente hoy en día ya se dibuja todo en 3 dimensiones, en AutoCAD dibujamos directamente las verdaderas magnitudes, y estas vistas terminan siendo algo como una salida del programa, no es que las generas vos. Antes lo que se hacía era así, hacerlo a mano, entonces aprendía muchos procedimientos para dibujar distintas perspectivas. Pero estas perspectivas que se usan en la arquitectura, nosotros lo que hacemos, estos puntos de fuga, lo hacemos sin tender al infinito. Entonces terminan siendo puntos de fuga impropios, y logramos lo que nosotros llamamos las perspectivas normalizadas para el dibujo técnico, que tenemos la isométrica, la caballera y la militar. Al ver el mismo cubo representado en distintas perspectivas normalizadas, y ustedes, a lo que voy con esto, es que ustedes pueden dibujar los diagramas de acuerdo a cualquier perspectiva que ustedes quieran, o les sienta más cómoda trabajar. Yo las que van a ver hoy, o lo que yo trabajo, es la isométrica. La isométrica es esta. ¿Qué tiene de particular la isométrica? Es lo siguiente, que la isométrica, fíjense que tiro una horizontal, y lo que hago es 30 grados, y dibujo, en este X y Z, está bien, está en la derecha, pero lejos de lo que dice X y Z. Lo que termina siendo es que los ángulos entre los ejes terminan siendo 120 grados. Bien. Entonces, a partir que yo dibujo estos 3 ejes, empiezo a tirar paralelas a los ejes X, Y, Z, y lo que hago es dibujar, por ejemplo, el cubo este. El cubo este es tirar paralelas, estas son paralelas, 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 a eje, a esta y esta son paralelas a este eje, y esta son paralelas a las verticales. Entonces, con tirar una vez que vos definís la terna global, lo que te queda es dibujar paralelas. Y como que va a haber una relación entre la terna global y la local, si las barras tienen siempre dirección de eje. Si obviamente tenés una barra diagonal, ahí quizás no coinciden, pero si siempre las barras, como va a pasar, o van a haber varios ejercicios, las barras tienen la dirección de los ejes de la terna global, lo que va a pasar es que las ternas locales van a tener una cierta relación con esto de las paralelas, y que recién hablamos para formar estos cubos elementales. Y lo bueno de la isométrica, por eso la utilizo yo, es que mido en verdadera magnitud. Fíjense, estos son los factores, los porcentajes de reducción. Pero esto, de vuelta, repito, esto para trabajar a escala, yo lo que estoy tratando de hacer es que lo trabajen bien a escala, pero no es que le vamos a pedir que esté perfecto. Lo que le estoy enseñando son herramientas. Después, si la aplican, genial. Si le chupa y la quieren dejar de lado, bueno, el problema es ustedes, no me voy a andar preocupando. ¿Ok?
Entonces, la isométrica lo que tiene es que yo sobre los ejes, si yo mido sobre ejes, mido en verdadera magnitud. Entonces, si yo agarro y digo, bueno, quiero medir que este lado sea 2 metros, si está sobre el eje, mido con una regla 2 metros, y quiero que la altura sea 3 metros, mido 3 metros sobre el eje, o cualquier paralela, y estoy midiendo en verdadera magnitud, cuando estoy en los ejes paralelos, en líneas paralelas a los ejes. No tengo que afectarla por un factor de conversión, porque si ustedes hacen eso con la otra, que es caballera, la caballera forma 45 grados, este ángulo, o sea, pongo el X y el Y perpendiculares, y este forma 45 grados, y después está la militar, que es la que menos se usa, pero generalmente en dibujo técnico estas dos se utilizan. La militar al X lo pone a 30 grados, al Z a 60 grados, pero tienen factores de corrección. ¿Qué significa eso? Los factores de corrección significan que si vos medís algo que está en X o en Y, lo medís en verdadera magnitud. Ponele 2, mido 2, hago 3, hago el cuadradito, eso está en verdadera magnitud. Ahora, vos querés medir algo en Z, en esta caballera, y te da un factor de corrección de 0,5. ¿Qué significa eso? Que si vos querés dibujar este lado en Z de 5 metros, no vengas y pongas 5 metros acá, porque te va a quedar todo deformado. Te va a quedar más algo así, y no es la idea. La corrección esa es, en vez de dibujar 5, dibuja la mitad, por 0,5. Dibujás 2,5. Entonces, ahí, cuando te parás en ejes Z, tenés que corregir la dimensión, la verdadera magnitud, para que a vos te quede con una proporción importante o que sea considerada el cubito. Si no te va a quedar muy estirado, queda feo. Pruébenlo, traten de dibujar un cubo de 2x2 y dibújenlo en verdadera magnitud una caballera y le va a quedar feo. O sea, lo van a ver y decir, che, esto es feo. Así que por eso se corrige, para que la vista sea más adecuada. Y lo que tiene la militar, también, acá tiene unos factores de corrección un poquito más complicados. Hay otras perspectivas, estas son las más utilizadas. Entonces yo, de vuelta, volviendo, trabajo con la isométrica, esta, y ahora van a ver por qué le digo que trabajo con la isométrica. Vamos a ver la representación y las relaciones diferenciales. Acá estoy poniendo una barra horizontal donde pongo una terna local que ahí están viendo, X y Z. Lo que voy a hacer es, fíjense, esta es la barra. Lo que tenemos que lograr es, para cada solicitación, encontrar un mecanismo de dibujo. Entonces, fíjense, el normal o NX, lo que estoy poniendo acá es que voy a dibujar en el plano XZ, ¿cuál sería? Este plano. Y voy a considerar al Z como positivo. El Z como positivo. Por ende, si yo me pongo esa premisa, o pongo esto como condición para dibujar el normal, lo que voy a obtener, si tengo un esfuerzo de tracción, sea cual sea, lo que voy a dibujar es, en el plano XZ, fíjense que yo, ponele que sea de 3. Si tengo un esfuerzo de compresión, tengo que dibujar 3 en escala, y como estoy tirando una línea, estoy dibujando en el plano XZ, tienen que ser paralelas a esta y a esta. Entonces, estas son paralelas al Z, y obviamente la otra, esta, va a ser paralela aquí al X. Entonces ahí dibujé un diagrama constante de normales negativo. ¿Por qué? Porque está arriba, para el otro lado del Z. En cambio, si yo quiero dibujar algo positivo, lo tengo que dibujar con la misma coherencia que vimos recién, no más que tengo que, como mi convención, estoy poniendo que voy a dibujar para lo positivo para abajo, para la Z positiva. Si quiero dibujar algo positivo, fíjense que va por debajo de la barra. Esto para el normal. Entonces, después
esto no lo deduzco, pero supongo que en la teórica lo habrán hecho, o si no lo hicieron, es muy parecido a lo que vimos para plano. Es la deducción de las relaciones diferenciales. Y fíjense una cosa, la derivada del normal en X, la derivada del normal en X es igual a menos la Q en X. ¿Ok? Que es igual a la que teníamos en el plano. Puede ser que cambien algún signo por el tema de las termas locales, pero me parece que no. Entonces, la derivada de la normal es igual a la carga distribuida en el eje X. Si no tenés carga distribuida en el eje X, el normal es constante. Bien, si tenés carga distribuida constante en el eje X, el normal va a ser lineal, como ya vimos. Bien. Esto lo que es para el NX. Ahora, vamos al momento torsor. El momento torsor también es difícil, porque si vos tenés corte en Z, vamos a ver a corte en Y, corte en Z, va a ser bastante deducible. Pero el normal y el momento están sobre el eje X. Entonces, bueno, podés dibujar sobre el eje X, pues no quedaría un dibujo, sería una línea. Entonces, tenemos que convenir. Es una convención que yo estoy poniendo. Si ustedes, hay otro docente que puede convenir otra cosa, pero creo que todos convenimos en esto. Fíjense, el torsor, también voy a dibujarlo en el plano XZ, y con el Z tomándolo como positivo. Y, de vuelta, muy parecido al normal, o sea, estoy utilizando paralelas al X y al Z, y si es negativo lo dibujo por encima de la barra, o sea, contrario al Z, y si es positivo, en el sentido del Z positivo, que es por debajo de la barra. Como relación diferencial, tengo que la derivada del momento torsor, o el mx, respecto de x, es igual a la carga distribuida de momento sobre el eje. Esta carga, vamos a ver si tenemos un ejemplo la semana que viene, sería como si tengo la barra y tengo un mx, que es un momento torsor distribuido alrededor del eje de la barra. Vamos a ver si la semana que viene vemos algún ejemplo de eso. Generalmente esta carga que es distribuida sería como un momento distribuido en un eje. Entonces es media rara, no la vimos hasta ahora. Vamos a ver si podemos tener algún ejemplo para mostrarle cómo es la variación. Veamos corte en Y. Corte en Y. El corte en Y, acá vamos a dibujarlo en el plano XY, y tomando el Y como positivo. Entonces, un corte en Y, que va a ser un corte en esta dirección, lo voy a dibujar en el XY. Tengo que utilizar, si son dibujos verdaderas magnitudes, las direcciones paralelas al Y y al X. Fíjense, en este caso tenemos un corte que es constante, y estoy dibujando así, y es positivo, por lo tanto lo dibujo de este lado de la barra, saliendo en el sentido de la sí positiva. Y lo mismo va a ocurrir con el negativo, pero para el otro lado de la barra. Como relación diferencial, vamos a tener esto, que la derivada del corte en Y respecto de X va a ser igual a menos la carga en Y distribuida. En Y distribuida, menos la carga en Y distribuida. Bien, el corte en Z, vamos a dibujarla en el plano XZ, en este plano XZ, y tomando el Z como positivo. Son cargas que tienen esta dirección. Y ahí de vuelta, fíjense, voy a utilizar paralelas al X y Z, me daría un corte negativo, contrario a la Z, sería por encima de la barra, y si es positivo, por debajo de la barra, o en la dirección de la Z positiva.
Y acá la relación diferencial, de vuelta, la derivada del corte en z va a ser igual a la carga distribuida en la dirección de z. Y acá vamos a los momentos flexores. Los momentos flexores lo que tienen es que el corte en I, el corte, las cargas horizontales en I, me van a generar momentos en ¿qué? En Z. Y el corte en Z me van a generar momentos ¿en qué dirección? En I. Entonces la relación de corte en I va a relacionarse con momento en Z, y el corte en Z va a relacionarse con momento en I. Por eso las relaciones diferenciales de momento, acá, fíjense que la derivada del momento en Z respecto de X, es igual a menos el corte en Y. En cambio, la derivada del momento en Y respecto de X es igual a más UZ, al corte en Z. Entonces acá hay una diferencia. Esto es por una cuestión de este signo más menos, que cambia, es por una cuestión de que la convención para que cierre, tienen que tener estos valores, de más y menos. A diferencia, uno dice, che, la derivada del momento tiene que ser igual al corte. Sí, pero acá por convención te da uno negativo y otro positivo. Si utilizamos esta convención, tenemos que utilizar estas relaciones diferenciales, así que tengan en cuenta los signos. Bien, el momento en Z lo vamos a dibujar ¿en qué plano? Los momentos en Z tienen unos vectores representativos así. Por lo tanto, lo vamos a dibujar en el plano que es perpendicular a ese vector representativo, que sería el XY. Y vamos a utilizar al Y, a la dirección Y, como positiva. Entonces, fíjense, suponiendo que yo recorro de acá para allá, si tengo un momento positivo, lo tengo que dibujar en las Y positivas. ¿Cómo dibujo este triángulo? Así, porque es una figura que no es paralela a los ejes. Y bueno, yo ya sé este punto, lo tengo. ¿Qué otro punto voy a saber? Y si yo calculo en el medio cuánto vale el momento, pongámosle que valga 5, mido 5 que de manera paralela a quién, al Y, y después uno está recta. Y acá después uno está recta. Entonces dibujé un triángulo en una perspectiva. Con respecto a la utilización de la ecuación diferencial, lo que tenemos que hacer para dibujar las pendientes es, mismo concepto, me llevo una unidad en el eje de las X, y acá me traigo el ¿qué? El corte en Y. Supongamos que este es el diagrama de corte, sí, fíjense que es menos QY, entonces si acá tengo más, acá me lo traigo como menos, y ahí tiro mi pendiente de arranque. En cambio, si yo quiero medir acá en este lado, el corte es negativo. Por lo tanto, acá en este punto me llevo una unidad en las positivas, en las X positivas, y acá me traigo este corte y le cambio el signo, por lo tanto me iría para allá, positivo. Y ahí tiro mi pendiente de salida y tengo la otra parte del diagrama de momento. Con respecto al momento en Y, fíjense, el momento en Y, lo que vamos a tener es, vamos a dibujarlo en el plano XZ, en este plano. ¿Por qué? Porque el vector representativo está en la dirección de Y, y vamos a tomar a la Z como positivas. Bien, entonces ahí, fíjense, si yo tomo que este es el diagrama de corte, yo me traigo una unidad en X positiva, y me traigo el corte en Z, me lo traigo sin cambiarle el signo. Si acá es negativo, acá lo pongo como negativo, porque es más, no tengo que cambiarle el signo. Tengo mi pendiente de salida. Y en este punto tomo el corte positivo, en este caso, me lo traigo sin cambiarle el signo, después llamo una unidad en X, y tengo la otra pendiente asociada a la otra parte del momento. Fíjense que, de vuelta, acá para dibujar esto, este punto ya sabes que es 0, este punto ya sabes que es 0, y podrías encontrar este valor, lo medís en ¿qué? En la dirección paralela a Z, y ahí ya podrías dibujar este triángulo de esa manera. Bien.
Estas serían las convenciones. Las convenciones de dibujo, con sus relaciones diferenciales. Esto creo que lo tienen que tener bien claro, y con esto empezar a dibujar. Entonces, vamos volviendo. Este ejercicio al que yo le planteé ahí, quizás porque me excedí en el tiempo antes, tuvimos mucha charla al principio, mi idea era resolverlo entre todos, pero no creo que sea así. Así que, bueno, fíjense que acá a la izquierda le estoy presentando una estructura tridimensional que tiene 3 metros de viga horizontal en la dirección Y y 4 metros de altura. Es una L empotrada, por lo tanto es un cuerpo único que está empotrado, tiene restringido todo su grado de libertad, por lo tanto es un cuerpo que está en equilibrio o es cinemáticamente estable. No que está en equilibrio, sino es cinemáticamente estable. Acá en rojo le estoy poniendo lo que es la terna global de referencia, un X, Y, Z. Tiene 3 cargas puntuales aplicadas en el extremo y una carga distribuida a lo largo de la viga. En lo que es la columna no tiene nada. Cálculo de reacciones de vínculos externas, ya vimos cómo se calculan. Y fíjense algo, que para hacer los diagramas no es necesario tener las reacciones de vínculos externas, porque nosotros vamos recorriendo la estructura y lo que hacemos, llegamos una sección, un cachito antes de lo que es el empotramiento. Entonces yo calculo la resultante de todo lo que está arriba, y obviamente lo que me da de resultante, si le cambio el signo, va a ser lo que es la equilibrante. Y eso, lo que tengo de resultante, si le cambio el signo, va a ser la equilibrante, y este equilibrante van a ser el sistema de reacciones de vínculos externos, que son las que me equilibran todo lo que está arriba. Pero como nosotros íbamos recorriendo la estructura, tiqui, 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 hasta llegar hasta un cachito antes del empotramiento, no es necesario tener las reacciones de vínculos de antemano. A ver, son necesarias para mí por una cuestión de chequeo, para el chequeo. ¿Por qué? Porque si yo llego acá antes del empotramiento con mi resultante y no me da igual o contraria a lo que tengo como reacciones de vínculos externas, es que me estoy equivocando en algo. Entonces, estas reacciones de vínculos externos nos van a servir como un chequeo para comprobar que una y otra son opuestas. Pero no es necesario el cálculo para el diagrama para los diagramas de característica en sí. Acá calculé las reacciones, obviamente, fíjense, 5 para allá, 2 para allá, 6, 3, más 3 por 1, 3, o sea, me da 6 de vertical, 6 para arriba, y los momentos que me hace en la dirección de X, en la dirección de Y y en la dirección de Z. Bien. Eso se lo dejo como para que ustedes practiquen y lleguen a estos resultados. Aplicando el método que vimos hoy, pongo mis ternas de referencias locales, estas azules, fíjense que pongo el X saliente o el eje coincidente con la barra, pongo el Y, en este caso lo pongo como paralelo al X, y el Z donde me cae. Entonces ahora llego al extremo, al nodo, giro la terna, y fíjense que el X queda siempre saliente, el Y queda igual, y el Z me queda en la dirección de la Y global, digamos. Una vez que definí mis ternitas locales, lo que voy a hacer es elegir los puntos interesantes donde yo voy a armar mi tabla. Entonces elijo el punto A al inicio, elijo un punto B antes del nodo, elijo un punto C pasando el nodo, y elijo un punto D llegando antes del empotramiento. Entonces, para el punto A, para este punto, tengo cargas que tengo que medir en mi terna local, esta, la que pongo en la barra que tiene la dirección esta. Entonces, porque el punto A está sobre esa barra.
Ahí tengo nx, fíjense que es 2 positivo. Tengo qi, que es 5 positivo. Y después tengo 3, que tiene la dirección de z positiva. mx, mi y mz, ahí es 0. Ahora, vamos al punto B. Al punto B, que es un cachito antes de llegar al nodo, y estoy en la barra horizontal todavía. Por lo tanto, mido en esta terna. Y ahí, vamos, fuerzas en X, en la dirección de X, de la terna local. 2 no se modificó porque no tengo ninguna carga en la dirección X en toda la barra. La QI tampoco se modificó, sigue siendo 5. Sigue siendo esta única 5. Y la QZ, o la carga vertical Z, acá tengo arrancada con 3, pero se le va a sumar que la resultante de esta distribuida que está en Z. O sea, 1 por 3, esto es 3. Entonces te queda 3 más 3, te queda 6 en la dirección de Z positiva. Vamos a los momentos. Momento en X, un momento respecto a un eje que es coincidente con la barra, es 0. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas están cortando a ese eje. Por lo tanto, el momento es 0. Vamos para un eje Y, que es un eje en esta dirección, pero que pasa por B, y ahí esta no me hace momento, 5 porque es paralela, 2 no me hace momento porque lo corta al eje Y que pasa por B, y la que me hace momento es esta 3, ¿con qué brazo? Con un brazo de 3, y el momento es negativo, 3 por 3, 9, más el momento que me hace la carga distribuida respecto a este punto B es 3 por 1,5. Entonces, si hago 9 más 3 por 1, menos 9 menos 3 por 1,5 me da menos 13,5. Y después, por último, el MZ, para un punto que pasa por B, es para un eje que tiene esta dirección. Y fíjense, 2 corta al Z 3 y 3 son paralelas a este Z, por lo tanto no me hacen momento. La única que me hace momento es 5 con un brazo de 3 metros. Y fíjense que ese momento que me hace 5 respecto al eje Z pasante por B es de 5 por 3, 15, y es positivo. Por eso es 15 acá positivo. Una vez que tengo el B, vamos a ir al C. El C es pasando el nodo, y ahora estoy en la barra vertical, por lo tanto voy a tener en cuenta mi terna local de la barra vertical. Entonces ahí empiezo de vuelta. Calcular sumatoria de fuerzas en X, en la dirección de X, en esta dirección. Fíjense que en este caso es 3 más 3, que eran las 3 que tenía acá. Eso me da 6 para abajo, y es contrario al X, entonces menos 6. Después tenemos en Y, sumatoria de fuerzas en Y, de todo lo que está acá. Y la única que tengo es 5. Y lo mido en esta terna, y es 5 positivo. Después, sumatoria de fuerzas en Z de todo lo que está acá arriba. La única que tengo en Z es 2, y sigue manteniendo el signo positivo de la Z. Entonces tenemos 2. Con respecto a los momentos, momento en X, a un eje X que pasa por el punto C, fíjense que esta distribuida no me hace momento porque es paralela, esta tampoco es paralela, 2 la corta, lo corta este eje X, la única que me hace momento es 5 por 3. Y ese momento es 5 por 3, 15, y si lo mido en la terna local que elegí, en MX es negativo, por eso acá es menos 15. Y después vamos al MI, que sería el momento para este eje que pasa por C, y ahí fíjense, las que me hacen momento, esta es paralela, este lo corta, son estas dos, y es 3 por 3, y negativo, menos 9, menos 3 por 1,5, me da menos 13,5. Y por último, vamos al MZ, que es para un eje que
es paralelo al Z, y fíjense que el momento MZ, ninguna me hace momento, porque todas las fuerzas están cortando a este eje Z, por eso acá es 0. Y el último punto de control va a ser el D, que es un cachito antes del empotramiento, pero siempre midiéndolo con mi terna local para la barra vertical. Y fíjense que ahí es sumatoria de fuerzas en X de todo lo que está acá arriba, y sigue siendo 6 para abajo, porque es 3 más 3, 6, es las únicas dos, y me dan contrarias al X, menos 6. Y después, la sumatoria de fuerzas en Y, se van a mantener las de C, porque no aporto ninguna fuerza en Y en la barra vertical. Lo mismo en Z, no aporto ninguna fuerza en Z en la barra vertical. Y lo que sí van a cambiar van a ser los momentos. Por ejemplo, un momento para un eje X que pasa por el punto D, en este caso no va a cambiar porque coincide con el eje X que pasa por el punto C. Por lo tanto, fíjense que el valor del momento se va a mantener constante, y da menos 15. Con respecto al C, ¿no? Estoy hablando del 15 y el 15 acá. Para un MI, o sea, para un eje que pasa por D en esta dirección, ahí fíjense que sí aumenté los brazos de palanca, entonces van a cambiar los momentos. Fíjense, esta no hace momento porque es paralela. Esta ahora sí me va a hacer momento, y esta y las 3 kN que están acá de la distribuida también me van a hacer momento. Entonces, con respecto a este eje y que pasa por D, es menos 3 por 3, menos 9, menos 3 por 1,5, menos 2 por esta altura, que es 4. Si hago eso, esa suma, me va a dar menos 21,5. Y por último, vamos a el momento en Z, para un eje Z que pasa por D, que sería este, y ahí vemos, esta es paralela, no me hace momento, esta y esta lo cortan al eje Z, la única que me hace momento es 5 kN, y es 5 por 4, y me lo hace con una dirección positiva de la Z. 5 por 4, 20. Por eso está acá el 20. Fíjense que una vez que uno tiene esta tabla de resumen, hay una relación de el normal, acá se va manteniendo, acá se mantiene, entre A, B y C y D. El corte lo mismo. En I, en Z, fíjense que acá hay una variación de 3 a 6, pero ¿por qué? Porque aparece la fuerza distribuida, y acá hay se mantiene constante entre C y D, ¿por qué? Porque no hay carga. Bien. Los momentos, fíjense que también hay una relación, fíjense el MI, el 15 que acá es MZ, acá pasa a MX. El 13,5 se mantiene, acá el MX es 0, y acá pasa a ser 0 el MZ. Entonces, hay unas relaciones que, ¿qué está ocurriendo? Si yo aíslo este nodo, hago el equilibrio de nodo, fíjense que este sería como la cara B, el corte B, y este sería el corte C. Pero de vuelta, ojo, mi cara positiva es esta, la que está en la parte para abajo. Y en este caso, en la cara B, la cara positiva es esta. Entonces, esta que está acá sería como la cara negativa. Entonces, hago un equilibrio, en realidad calculo que todo esto es lo resultante que está a la derecha de B. Y fíjense que es 6, 5, 2, 15 y 13,5. 2, 5, 6, 0, 13,5 y 15. O sea, son estos valores son los que están en la fila de B. Por acción y reacción, esta tiene que ser por acción no, por equilibrio, para que el nodo esté en equilibrio, todo este nodo esté en equilibrio, las que están sobre la cara que van a la barra vertical tienen que ser contrarias a estas. Y ahora sí, después, acción y reacción, tengo esto es acción y reacción, y tengo, si le cambio el signo, voy a obtener los verdaderos signos, la cara positiva
de C, de la cara C. Y fíjense una cosa, lo que está ocurriendo acá es que se puede ver fácilmente que un normal de 2 se está convirtiendo en un corte para esta parte, en Z. Después vemos que un corte en Z, en esta barra, se está convirtiendo en ¿qué? En un normal para esta barra. Y un corte en I se está convirtiendo en nada, sigue en corte en I. Después vemos que un momento torsor en la dirección de I, para acá, sigue siendo un momento torsor en la dirección de I. Es como que yo estoy flexionando esta sección, y acá se va a seguir flexionando la sección en la misma dirección. En cambio, un momento en Z para esta cara, que sería como un momento en Z con esa dirección, sería como un estiramiento acá y un acortamiento acá, un momento así. Para la barra vertical se está convirtiendo en ¿qué? En lo que hablamos, en un momento torsor. Entonces un MZ se convierte en un momento torsor para la otra barra, por el cambio de dirección. Esto es el equilibrio de nodo y entender cómo una solicitación se transforma en otra. ¿Por qué? Por la medición de estas ternas locales. Y por la física, ¿no? Obviamente. Si ustedes tienen este palo y flexionan la parte horizontal, o era lo mismo que pasaba con la luz que vimos al principio. ¿Se acuerdan que si yo le aplicaba una carga a la luz, el poste giraba alrededor de su eje y generaba un momento torsor? Entonces la flexión que tiene la viga horizontal se está convirtiendo en un momento torsor para la columna. Bien, con respecto a los diagramas, lo que voy a hacer es, teniendo en cuenta siempre, acá traje esto, dibujo en plano XZ con Z positivo, el normal, por ejemplo. Voy punto a punto, yo tengo mi tablita y hago, bueno, en A vale 2 positivo. Bueno, vengo acá, marco 2 positivo, Z positivo. Dibujo en el plano XZ, en este plano. Tengo que tirar paralelas a las X y las Z. Llego al B y sigo con 2 positivos. Voy al C y me cambio a menos 6. Entonces, pero ahora, como estoy en C, tengo que considerar este plano XZ, y acá me dibujo mi 6 en el contrario de la Z porque es negativo. Y en D sigo con menos 6. Entonces yo ya puedo dibujar mi diagrama de normales. Ahora voy al torsor, fíjense, el torsor, tanto en A y en B vale 0. Entonces, acá es 0. Y en C y en D, el torsor vale menos 15, y se mantiene constante. Entonces acá voy a este punto y dibujo el momento torsor en el plano XZ en este plano XZ, con el Z como positivo. Como es negativo, lo dibujo para el otro lado, y es constante hacia abajo, y me queda el momento torsor. Vamos a los cortes. Los cortes, yo arranco con un corte en A, un corte en I, vamos a dibujar el corte en I, arranco con 5, positivo. El corte lo dibujo en el plano XY, el corte en I, y en la dirección de la Y positiva. Por lo tanto, vengo y me pongo 5 positivo. Fíjense que en B sigo con 5 positivo. En C y en D sigo con 5 positivo, pero ojo que el plano XY ahora es este, y mi positivo es para allá. Entonces dibujo en esa dirección mis 5 positivos, C y D, y tiro mis líneas y dibujé mi corte. Después vamos con el corte en Z. El corte en Z, fíjense, yo arranco con un 3, un 3 positivo, dibujo el corte en Z en el plano XZ, este plano, y con el Z como positivo. Bien, entonces yo dije 3 positivo, 3 para acá. En B tengo 6,
Entonces en este punto tengo 6 positivo, ya tengo 2 puntos, sé que es lineal, ¿por qué? Porque la carga distribuida es una constante. Entonces esto tiene que ser una línea, va a ser una variación lineal. Y después, con respecto al C y el D, fíjense que tenemos 2 positivos. El C y el D, fíjense que el plano XZ es este, que estoy marcando acá, y la Z positiva es para allá. Por lo tanto, arranco con 2 para allá, y 2 para allá, y uno mis líneas, y termino mi diagrama QZ. Nos quedan los momentos. Y los momentos, ahí lo que voy a hacer es marcar mis valores principales, fíjense el momento en I, empecemos con el momento en Z. Yo fíjense que dibujo el corte en I, abajo el momento en Z, y el corte en Z y abajo el momento en I. ¿Por qué? Por sus ecuaciones diferenciales tienen unas relaciones directamente, el corte en I con MZ y el corte en Z con MI. Entonces los dibujo una abajo de la otra para tener una correlación de las relaciones diferenciales. Marquemos los valores principales. En A, el MZ vale 0. En B vale 15 positivo. Fíjense, plano XY con el Z positivo, plano XY, estoy en este plano, XY, Z positivo, para acá, marco mi 15. Después, en C, tengo que vale 0. Y en D, tengo que vale 20 positivo, plano XY, con el hipo como positivo, entonces lo dibujo acá, 20. Como yo ya sé que mis diagramas de corte en I son constantes, significa que mi momento va a ser lineal. Por lo tanto, no tengo una parábola. Entonces ya puedo directamente decir, estos son líneas. Listo, y dibujé mi diagrama. También lo puedo analizar por el lado de las pendientes. Me llevo una unidad y me traigo el corte cambiado de signo, porque acuérdense que la relación diferencial de MZ con QI es cambiándole el signo. Si acá es positivo, acá tengo más 5, acá me lo tengo que traer como menos 5, y dibujo mi pendiente. Y para este lado lo mismo, 1 para arriba, en la dirección de las X positivas, y me traigo el corte cambiado de signo, o sea, menos 5, y tengo mi pendiente de arranque, que es constante a lo largo de toda la barra. Y por último, el MSI, que tiene que ver con el corte en Z, lo que vamos a hacer es, primero, marcar los puntos. Fijémonos, este lo tenemos que buscar en el plano XZ con la Z positiva. El XZ es, XZ sería este plano, el XZ, con la Z positiva para abajo, y fijémonos, en A, el MSI vale 0. En B, el MI vale 13,5 negativo, por lo tanto, de acá para arriba, 13,5. En C vale 13,5 negativo, pero acá el plano XZ es este, sigue siendo el mismo, perdón. Entonces, pero Z negativos para el otro lado, 13,5, y en D tengo menos 21,5, entonces dibujo menos 21,5. De acuerdo a lo que veo en mi diagrama de corte, veo que acá hay una variación lineal, por lo tanto esto tiene que ser una variación cuadrática, y acá hay una variación constante, por lo tanto tiene que ser una variación lineal. Entonces esta ya sé que es una línea. Y acá la cuadrática, bueno, puedo dibujar mis pendientes, fíjense, la de arranque es 1 en las X, y acá me traigo el corte en ese punto que es 3, pero no le tengo que cambiar el signo, porque fíjense que el MI, la derivada de MI es igual al corte en Z, sin cambiarle el signo. Entonces acá no le cambio el signo, y tengo mi pendiente de arranque. Mi pendiente de llegada sería 1 en las X positiva, más 6, sin cambiarle el signo. Es positivo, me lo traigo tal cual, tengo mi pendiente de llegada. Por lo tanto, ya tengo bastante información para dibujar mi curva. Obviamente, esta curva no le va a quedar perfecta, es difícil. Pero bueno, se tiene que ver que es una curva. Ok.
Bueno, esto es un diagrama de características en 3 dimensiones.